Hola, buenos días y bienvenidos a todos al webinar donde la productividad importa, análisis elemental inorgánico para la industria metalúrgica. Mi nombre es Sara Monasterio y soy especialista de producto en Paralab. Durante este webinar haremos una breve introducción a lo que es la historia de los metales, el tipo de afección de ciertos parámetros en este tipo de materiales inorgánicos y seguido haremos una introducción con aquellos fundamentos teóricos, características técnicas y aplicaciones más relevantes de las tecnologías que tenemos ahora mismo en nuestro portfolio de la firma Elementar, tanto para análisis de carbono-azufre como análisis de oxígeno, nitrógeno e hidrógeno y finalmente una combinación de ambas. Como bien sabéis todos, simplemente para recordaros, los metales son materiales que se obtienen a partir de la transformación de los minerales y se encuentran aglutinados principalmente en las rocas. Ya desde la prehistoria se encontraron restos de ocre, pero sin duda alguna el objeto metálico más antiguo del mundo obtenido en láminas ha sido el cobre. Y al final del periodo neolítico es justo cuando comienza la metalurgia con la fundición del primer metal. Principalmente cobre, como ya era de esperar, pero también se han empleado el oro y la plata, aunque en estos últimos aparecen en forma de pepitas de metal nativo y que son obviamente pues, más escasos. Por lo que entonces, gracias a la metalurgia, ocurre la transición del cobre al bronce. Pero no es en realidad hasta la edad del hierro cuando se sistematizan los procesos de fundido. Y es ahí cuando se empieza a desarrollar la llamada edad de los metales, que es la última etapa tecnológica de la prehistoria con el inicio de la actividad metalúrgica en los grupos humanos. Si damos un salto desde la prehistoria a la edad moderna contemporánea, se puede destacar que gracias a los primeros hornos metalúrgicos de carácter industrial, se fabrica el primer acero de crisol. Y es más adelante cuando los científicos británicos Woods y Clark obtienen la primera patente del acero inoxidable. Después, gracias a la llegada del reciclaje y de la chatarra, es cuando nosotros pues, podemos empezar a pensar en el reciclaje de estos metales y sus aleaciones. En cuanto a la aportación de mayor dureza, tanto del hierro como el acero al carbono, esto es debido sobre todo gracias a la cementación. Y a partir de ahí es cuando se puede, por ejemplo, mencionar la utilización del acero como refuerzos de estructuras en edificios, como pueden ser los rascacielos. Pero sí que es cierto que la tecnología ha evolucionado tanto que incluso el acero pues, ha llegado al mundo de la impresión 3D, con el primer puente impreso en acero inoxidable por robots pues, que han sido capaces de fundir la aleación a unas temperaturas de unos 1500 grados centígrados. No obstante, hoy en día, pese a la evolución que hemos vivido de los metales durante la historia, los metales no han perdido completamente sus funciones originarias, ni mucho menos. Se trata, sin duda, de materiales claves en nuestra existencia y nuestra evolución. De hecho, son una parte de nuestra vida cotidiana que se ha asentado en nuestra sociedad y su estudio y aplicación sigue marcando rigurosamente nuestra evolución tecnológica en el día a día. Se pueden encontrar materiales inorgánicos en procedentes de diferentes fuentes, como pueden ser por parte originarios de los cementos, en los minerales, obviamente, la parte de los carburos y sin duda alguna de la industria metalúrgica. Sí que es verdad que dentro de los materiales inorgánicos quizás los de más interés principalmente podrían ser los metales ferrosos
principalmente encontrados en la fundición gris y nodular, considerando el acero al carbono, aceros aliados, etc. En este caso, se ha identificado que principalmente el análisis inorgánico del carbono y azufre son los más demandados, pero sí que, por otra parte, están tomando importancia elevada el análisis de los otros tres parámetros, el oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. En cuanto a los metales puros, principalmente en este caso se determinaría el oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, pero ocurre como en el caso de los metales ferrosos, disculpad, que por lo contrario en este caso el carbono y el azufre también es de gran interés. Y después tenemos otro tipo de materiales inorgánicos que también, a los cuales también se pueden considerar metales de diseño para realizar este tipo de análisis inorgánicos, como puede ser tipos de cerámicas técnicas o bien menas, minerales naturales u otro tipo de materiales inorgánicos o cementos. De acuerdo. Estos parámetros son importantes ya que pueden influir de una manera más positiva o más negativa en las propiedades físico-químicas del material. Por ejemplo, el carbono, el contenido de carbono en los aceros principalmente determinan la estructura mecánica o la propiedad mecánica del material, cuánto de la dureza que puede tener, la microestructura, etcétera. Y sabemos todos que el porcentaje de carbono que está contenido en el material pues afecta fuertemente al tipo de acero en el que uno quiere producir u obtener. Por lo tanto, sí que es importante en este caso determinar y controlar estrictamente este parámetro. Perdón. Disculpad, se me ha saltado una slide. En cuanto al azufre en los metales, pues obviamente principalmente el hierro y el acero son los más afectados por este contenido de azufre, ya que bueno, pues el control de este parámetro es importante para no obtener ningún tipo de fracturas en los límites de grano. De acuerdo, ahora sí. El contenido de oxígeno en la mayoría de los materiales es crucial para las propiedades de los materiales. De hecho, los efectos de oxidación en la superficie pues pueden provocar un comportamiento inesperado y fallas durante los procesos de adhesión y unión posteriores. Además, se ha estudiado y se ha verificado que los gases atrapados pueden hacer que el material pueda explotar y que llegue a agrietarse. Especialmente el gas hidrógeno atrapado puede conducir incluso a un fenómeno fatal que es llamado comúnmente como fragilización por hidrógeno. Lo que ocurre es que este hidrógeno atrapado conduce a la fragilización del material, como bien dice su nombre, y esto afectará fuertemente a la estabilidad del material frente a las cargas que soporte. Y en particular, el titanio y el acero son quizás los materiales que puedan verse más afectados por este fenómeno. Sin embargo, sí que hay una lista de otros materiales que también reaccionan de forma crítica. Respecto al contenido de nitrógeno en los metales, pues es el principal responsable de fortalecer el material formando nitruros ultratenaces y de una gran dureza. En los aceros, por ejemplo, es de gran importancia mencionar este parámetro, ya que el contenido de nitrógeno mejora la resistencia a la corrosión. Como podéis ver, por lo tanto, este tipo de análisis inorgánico se puede aplicar en un amplio rango de sectores y en un amplio rango de aplicaciones, obviamente, desde el control de procesos hasta control de calidad e incluso para nuevos proyectos o proyectos que ya se están elaborando de investigación y desarrollo.
A día de hoy hay diferentes técnicas de análisis inorgánico que se llevan a cabo, tanto a nivel de laboratorio como a nivel industrial. Entre ellos, las más destacadas son la espectroscopía de fluorescencia de rayos X, que es un método no destructivo principalmente, y la espectroscopía de emisión óptica, que por lo contrario en este caso sí que es un método destructivo. Ahora bien, quizás estas técnicas no serían las más adecuadas si uno está interesado en poder obtener datos de calidad y de precisión para los elementos ligeros junto con el carbono que estaríamos interesados de analizar. De ahí la necesidad que surge de poder llevar a cabo un análisis riguroso y que sea relativamente rápido, con bajos límites de detección y con alta precisión, desde luego, sobre este tipo de análisis. Y es aquí que principalmente en este tipo de sector se emplea pues, los métodos de análisis elementales inorgánicos por combustión o por método de fusión de gas inerte. Por lo tanto, habiendo hecho esta introducción, nosotros enfocaremos este webinar a que podáis conocer de primera mano y en profundidad, dentro del tiempo que tenemos establecido, en qué se basan los analizadores inorgánicos elementales para principalmente el sector metalúrgico, pero abiertos a otros sectores como elementos, materiales refractarios, etcétera, de la firma Elementar que nosotros ofrecemos desde Parala para aquellas personas y usuarios pues, que necesiten emplearlo o que estén interesados en conocer la técnica para aplicarlo en un futuro. Hablaremos, como hemos mencionado en la agenda, de los analizadores carbono-azufre, que son los más empleados y, por tanto, a los cuales vamos a dar más importancia, seguidos del analizador ONH y, finalmente, un analizador que es capaz de combinar estos 5 parámetros. Vale. Empezaremos con el primer analizador de carbono-azufre, que este tiene como nombre, le han puesto el nombre de Inductar CS Cube. Como la mayoría de vosotros sabréis, pero para hacer un recordatorio, esta técnica se basa en la realización del análisis elemental simultáneo de estos 2 parámetros, del carbono y azufre, por combustión a una elevada temperatura, generalmente de una muestra sólida, al cual se le tiene que echar un acelerador para llevar a cabo la combustión en presencia de oxígeno puro. Entonces, lo que ocurre es que los átomos totales de carbono y azufre se atrapan y forman compuestos gaseosos que son derivados de la reacción de la muestra con el oxígeno puro. Entonces, tanto las concentraciones de carbono y azufre se detectan como carbono dióxido y dióxido de azufre, respectivamente, y principalmente en este tipo de equipo se detectan mediante una absorción infrarroja no dispersiva de amplio rango que es conocida como ENDIR. Los factores que principalmente afectan a la medida de carbono azufre, bueno, pues tenemos que considerar que es fundamental el diseño del crisol, como veremos a continuación. La manipulación de la muestra juega un rol importante a la hora de obtener unos resultados de calidad. Hay que prestar atención en cuanto al diseño del horno y, por tanto, al proceso de combustión, los detectores que se van a emplear y, por consiguiente, el mantenimiento. El mantenimiento del equipo es importante ya que al usuario le interesa tener el menor mantenimiento posible para que pueda tener pues una longevidad mayor, más tiempo para poder dedicarse a otras tareas. Por lo tanto, respecto disculpad que se me ha bloqueado la slide. Vale, exacto. Respecto al diseño de los crisoles, la novedad que aporta Elementar con el diseño de los crisoles es crucial, ya que, como podéis ver en la imagen de la izquierda, el crisol tiene una pared
mucho más alta, ¿vale? Que en principio son capaces de capturar el polvo y los desechos en el interior respecto a los crisoles estándar. Esto está demostrado ya que el flujo de gas que se genera durante la combustión dentro del crisol va de arriba hacia abajo y crea un flujo de gas envolvente. Entonces, este flujo de gas envolvente hace principalmente que el polvo sea empujado hacia el crisol y que no vaya hacia el exterior del crisol con la posibilidad de, bueno, pues de manchar el tubo de combustión, intentar hacer algún tipo de colapso en las líneas de flujo durante el proceso de combustión completa. Entonces, gracias a este diseño está demostrado, y lo veremos a continuación, que el polvo, el polvo que se genera queda principalmente atrapado en el crisol. Y aquí os muestro un vídeo, espero que se vea, en el que se ve perfectamente cómo el brazo del automostrador introduce el crisol dentro del tubo de combustión, inicia la combustión a las temperaturas establecidas de 1500 grados centígrados, se ven cómo los gases empiezan a salir durante las reacciones que se llevan a cabo dentro del tubo de oxidación, y una vez que termina este proceso, veremos cómo el brazo del automostrador saca el crisol, automáticamente lo desecha en una retina lateral del equipo y finalmente se ve cómo quedaría el tubo de combustión después de haber hecho esta combustión del material. Como veis, el tubo queda prácticamente transparente. Esto es solamente con una combustión. Pero en otro momento, más adelante, veremos la influencia que tienen, por ejemplo, 200 ciclos de análisis en cuanto a la fuga de escombros y polvo, y también al análisis, a la pseudoestacionamiento de resultados obtenidos. Ahora, por ejemplo, hablando de la manipulación de la muestra, como bien sabéis todos, pues la manipulación de la muestra es importante. En principio se trabajaría en este caso con muestras sólidas, ya sean polvos, gránulos, etcétera. Como bien sabréis, es importante, se recomienda realizar un tratamiento térmico del crisol de cerámica pues antes del análisis, debido a que puede venir con algún tipo de impureza del empaquetamiento, o incluso nosotros mismos cuando hacemos uso del crisol, si no tenemos guantes o no tenemos las manos bien limpias, podemos dejar parte de carbono en el crisol, y esto no es aconsejable. Entonces, bueno, esta parte es interesante realizarla. Después, obviamente, habría que hacer el preparado de la muestra adecuado. Y bueno, finalmente, pues habría que pesar las muestras sólidas en el crisol de cerámica junto con los aditivos. Sí que es interesante mencionar que aquí las muestras pues deben de tener un diámetro inferior a 10 milímetros y una altura inferior a 10 milímetros, que es la capacidad que tendría el crisol de elemental para poder introducir la muestra. El horno que se utiliza en este tipo de equipamiento Inductar CS Cube es un horno de inducción de estado sólido que es muy potente y energéticamente eficiente para alcanzar temperaturas de combustión que sean en el rango de unos 2000 grados centígrados. Y esto sí que es un requisito previo para la conversión completa de la muestra de carbono y azufre en los gases dióxido de carbono y dióxido de azufre. Lo que da, a su vez, un resultado de análisis de concentración de alta precisión. Las principales ventajas de un horno de inducción de estado sólido en comparación con otro tipo de hornos, como pueden ser los hornos con oxidador, son la mayor vida útil y el diseño compacto. Esto es debido al tamaño más pequeño que tiene el transistor en comparación con el tubo de oxidador. Generalmente, cada vez que hacemos un análisis de carbono-azufre, para aumentar la conductividad y mejorar, digamos, la catálisis del proceso de combustión, es necesario añadir aditivos conductores. En este caso,
en la tabla que mostramos aquí en la slide, esto es una orientación a considerar a la hora de saber la cantidad de aditivos que se tendrían que añadir, considerando el tipo de muestra que se obtiene. Obviamente es orientativo y habría que adaptarse según las necesidades de cada cliente, de cada usuario, de cada persona en general. Como bien hemos dicho, el diseño de los detectores es un parámetro fundamental que hay que considerar para poder optimizarlo y para que podamos obtener el resultado más fiable y más reproducible posible. En este caso, los detectores IR de amplio rango pues cubren los rangos completos de concentración de estos dos parámetros, y esto se logra principalmente pues analizando dos longitudes de onda de CO2 diferentes que difieren en su intensidad. Entonces, por eso pues, es especialmente importante cuando se mide un rango de concentración enorme. Además, como podéis ver en la imagen, los detectores de IR pues, son relativamente de tamaño pequeño, lo que esto permite pues, ayudar a poder tener este diseño compacto de equipo como el que habéis visto. Decíamos que el proceso de combustión también es importante y que al final todos los pasos a considerar, que hemos hablado de los factores que influencian en la obtención de la calidad de los resultados, al final se ven referidos y descritos en este proceso de combustión. Es un diagrama funcional en el que podemos ver que la muestra se introduce en el proceso de combustión y es entonces cuando se crean CO, CO2 y SO2. Directamente, justo después de pasar por el tubo de combustión, el poco polvo en general que se puede generar durante la combustión es atrapado en un filtro de absorción y la humedad que queda en las muestras, en los gases, también es atrapada en un filtro de absorción. Entonces, de acuerdo. Justamente una vez que ha ocurrido este proceso dentro del equipo de combustión, somos capaces de detectar a través del IR la concentración de carbono, perdón, de azufre en modo SO2. Entonces, a continuación, el CO y SO2 restantes que quedan de la combustión se oxidan ulteriormente y el SO2 queda atrapado en una columna de absorción. Por lo tanto, el SO3 quedaría atrapado en una columna de absorción y ya con el segundo detector de infrarrojos podríamos obtener la concentración en porcentaje de carbono en modo CO2. Por lo tanto, el workflow que habría que seguir con el Inductar CS-Cube se asemeja mucho a cualquier otro analizador CS-Cube y lo recordamos en esta slide. Habría que precalentar el crisol principalmente para eliminar impurezas de carbono. Se tendría que hacer la preparación de las muestras. Se tendría que pesar la muestra. Generalmente es 1 gramo, ¿vale? Lo máximo. Cuanto menos muestra, más precisión tendremos en los resultados obtenidos. Y una vez pesado la muestra, se transfiere este peso al software. Se le añade el acelerador correspondiente y se coloca el crisol en el automuestreador del equipo y se inicia la secuencia de automatización y de inicio de análisis con el software. Y finalmente, el último factor que mencionábamos, que era de importancia, de gran interés para la mayoría de los usuarios principalmente, es el mantenimiento. Como hemos mencionado anteriormente, gracias a ciertas innovaciones que se han incluido desde Elementor en estos equipos, se considera por completo una combustión limpia, que tiene una reducción en polvos y escombros. Los componentes, como podéis ver en esta imagen, en estas dos imágenes, son completamente visuales por el usuario. Basta abrir la tapa del equipo
y se ve por completo todos los filtros que tiene, las columnas de absorción, los tubos de oxidación, el segundo tubo de oxidación, etcétera. Entonces son fácilmente accesibles para cualquier usuario. Una de las ventajas, quizás respecto a otros analizadores, además, es que es un equipo en el cual no se necesita ningún tipo de herramienta para poder acceder al mantenimiento. Todos los equipos todos los equipos de la gama Elementor, no solamente analizadores inorgánicos, sino también analizadores orgánicos de la gama de análisis del TOC o de proteínas. Tienen unas llaves que simplemente hay que engancharlas o quitarlas y después ya las conexiones se hacen manualmente. Son conexiones muy, muy fáciles. Además, en todos los equipos de Elementor, el mantenimiento general que hay que hacer del equipo se muestra en el software, os mostraré luego una imagen, y también tiene un manómetro interno, pues lo que hace independiente de la presión del gas externa que haya que aplicar. No voy a entrar en detalle en estas dos tablas, simplemente mencionar que esto es a modo orientativo el intervalo predeterminado que ha estipulado Elementor que hay que hacer para llevar una acción de mantenimiento. Y aquí también, como os hemos comentado, visualmente se pueden ver perfectamente cómo los filtros se van saturando para que así el usuario visualmente también tenga una noción de en qué momento deberíamos cambiarlos. Entonces, para que esto lo veáis más claro, en la siguiente slide, disculpad, voy a quitar el sonido de los vídeos. Vale. Se muestra en este vídeo rápidamente la limpieza del filtro del polvo, lo fácil que es en realidad. Bueno, el usuario previamente ha desenganchado las llaves manualmente y ha sacado el filtro sin ningún tipo de problema. Entonces ahora simplemente se desenrosca los extremos del tubo del filtro del polvo con una varilla, que ya viene de estándar con el equipo de Elementor. Se sacan el algodón, digamos, y manualmente se introduce de nuevo. Como podéis ver, el algodón oscuro, el algodón sucio, se ve visualmente que está un poco manchado. Obviamente, ese que ha quitado el Project Manager de Elementor no está completamente saturado, simplemente es para que veáis la facilidad. Entonces, una vez que ella coloca otra vez los extremos con las roscas, simplemente sería ir y colocarlo en el equipo. Y por otra parte, lo paramos y por otra parte tendríamos cómo reemplazar el tubo de oxidación. Hay muchos más vídeos que si estuvieseis interesados, pues os ponéis en contacto con Paralab o conmigo y os los podemos verlos sin ningún problema. Aquí solo hemos mostrado dos porque no hay tiempo suficiente para mostrar todo. Entonces, bueno, estas son las llaves que os mencionaba, que como veis, esto es ideal hacerlo cuando el equipo está frío o relativamente frío. No obstante, por seguridad, el Project Manager se ha puesto los guantes. Como veis, simplemente quita las llaves, lo que comentaba. Desenrosca el tubo para poder, desenrosca la llave de seguridad, saca el tubo de combustión. Y él tiene preparado otro tubo de combustión secundario, como sería el backup, que aconsejamos siempre tener, por si acaso se rompiera o ocurriera cualquier otra desgracia que pudiera impedir al usuario realizar los análisis. Lo fija, lo vuelve a introducir, coge las pinzas, conecta la conexión correspondiente, que están todas numeradas, al tubo de combustión. Hace exactamente lo mismo en la parte inferior. Y una vez realizado, se cierra la tapa. Disculpad. Como veis, son acciones relativamente fáciles de realizar. No es necesario tener una experiencia increíble con las conexiones. Y bueno, importante mencionar también que las conexiones eléctricas
en ese panel no habéis visto ningún tipo de conexión eléctrica, ya que toda la parte del proceso de combustión está de frente al equipo, mientras que la parte eléctrica está en un lateral del equipo, y esa parte eléctrica es también muy fácil de seguir y no tiene misterio, digamos. Aquí en esta slide hemos considerado interesante que veáis cómo, lo que estábamos diciendo antes, cómo es posible realizar más de 200 análisis sin tener que realizar ningún tipo de mantenimiento. Obviamente, esto dependerá del tipo de muestra que se emplee. Si estamos hablando de muestras complejas, pues quizás haya que hacer un mantenimiento menos de 200 análisis, pero quizás con otras muestras que no aporten tanta suciedad, digámoslo así, pues se podría incluso extender. Entonces, esto es orientativo. En este caso, se ha empleado un acero sin alear, acero al carbón y a rabio. En todos los casos han usado estas condiciones de trabajo y se ve perfectamente en el inicio el aspecto físico que tiene el tubo de oxidación y se observa lo sucio, lo poco sucio, voy a decir, en realidad, que se queda el tubo de oxidación al cabo de los 200 ciclos. Esto generalmente no ocurre en ningún otro tipo de tubo de oxidación. Simplemente es gracias a la innovación del diseño del crisol. De ahí que estoy dando tanta importancia, porque es el punto crítico para obtener una combustión limpia. Y esto se confirma en estos gráficos, en el que tanto para, por ejemplo, el acero al carbono, se ve que cómo evoluciona la concentración de azufre y carbono con el tiempo y al cabo de los 200 análisis. Como veis, la línea de base sigue la misma tendencia, prácticamente no hay variación en la precisión de las concentraciones obtenidas, por lo tanto, se confirma experimentalmente este hecho. Seguido, es verdad que muchos usuarios necesitan realizar muchos análisis simultáneos de muchas muestras en un solo momento. Entonces, para aquel tipo de usuario, pues Elementar tiene a disposición un automuestreador que viene con 89 posiciones numeradas. Y lo positivo es que se puede recargar el automuestreador incluso cuando el software le está mandando la señal al equipo para que funcione, es decir, durante la combustión. Pero también hay la opción de obtener un muestreador semiautomático de 2 posiciones. Digo semiautomático porque aquí la actividad principal que tiene que hacer el usuario es simplemente colocar el crisol en el lugar adecuado. Y este brazo que veis aquí se encargará de coger el crisol, enviarlo al tubo de combustión, recoger el crisol y volver a dejarlo digamos, en la superficie del semi-automuestreador. La única diferencia, además del número de posiciones y número de análisis que se pueden hacer en el mismo momento, entre los dos, es que el usuario con la opción del muestreador semiautomático, tiene que encargarse de retirar los crisoles y desecharlos. Por lo contrario, en el equipo que integra ya el automuestreador, como podéis ver en la parte derecha aquí del equipo, hay una especie de caja adherida al equipo. Esto es porque el automuestreador directamente desecha y acumula todos los crisoles en este panel, en esa caja. Entonces, ya para finalizar, ya que hemos hablado de todos los factores importantes a considerar, mencionar que el software que tiene este equipo es, sobre todo, intuitivo y fácil de usar. Eso no cabe duda. Pero además, tiene funciones avanzadas. Es decir, tiene un indicador de error inteligente. Tiene la posibilidad de hacer suspensión y activación automáticas. Realiza cálculos estadísticos con todo tipo de análisis de área bajo la curva, algoritmos que emplean junto con
operaciones de conversión para después poder obtener los resultados de precisión. Tiene un monitoreo automático del equipo en el display, es decir, el usuario en todo momento sabe en qué momento, en qué fase en qué fase del proceso de combustión se encuentra el equipo. Te indica además el software el ciclo de servicio, es decir, cuándo toca hacer un mantenimiento del equipo. Y además, que lo he intentado dejar en el último puesto porque a mí me parece que es una ventaja respecto a otros analizadores, es la detección automática de fugas que tiene. O sea, ya habéis visto que el sistema en sí no es nada complejo, entonces lo que hace este tipo de detección automática de fugas me dice, digamos, me da una guía de dónde podría estar encontrada la fuga. Generalmente el software lo que hace es divide el diagrama de flujo de trabajo de la combustión, digamos, en diferentes sectores y entonces va analizando cada sector. Entonces, en todo momento nosotros sabemos en qué sector puede estar la fuga. El software no va a dejar que avance el experimento si no se justifica, bueno, no justificar, si no se erradica esta fuga. Pero nosotros en todo momento sabemos dónde puede estar localizada esa fuga, cosa que es de mucha ayuda, la verdad. Y esta, disculpad por la calidad de la imagen, ¿vale? Porque no es nada nítida, pero esto es lo que el usuario va a ver enfrente de la pantalla de su ordenador. Se tiene en la pantalla, en la parte superior izquierda, toda la barra de tareas. En la tabla central nos indica en qué posición del automostrador se encuentra nuestra muestra. También vemos la masa que tiene la muestra, el nombre que le damos, el método de selección de trabajo y después ya todos los parámetros pues, que son de cálculo de áreas, porcentajes, etc. Y además tenemos también en la parte derecha de la pantalla la posibilidad de ver siempre un gráfico de cómo evoluciona los parámetros en el tiempo. Y obviamente se pueden superponer diferentes análisis sin ningún tipo de problema en un gráfico. Y lo interesante de este gráfico, además de todas estas virtudes, es lo que vemos en la tabla inferior rectangular. Esto es lo que me da a mí el indicador de mantenimiento, el indicador de en qué punto me encuentro del sistema. Aquí veis esta parte de maintenance que está con unas rayitas amarillas. Eso ya me está indicando que el equipo dentro de poco va a tener que ser revisado. Además de proporcionarme valores de temperatura, de presión, bueno, valores importantes y a conocer el usuario para saber detectar en qué estado está su equipo. Entonces, pues aquí ya para finalizar y hacer un resumen, solo quiero mencionar que el horno de inducción de larga duración tiene 5 años de garantía en el oscilador del estado sólido. Y además 5 años de garantía en hornos de resistencia. Por lo que, bueno, es esto está muy bien, la verdad. Y mencionar sobre todo eso, que es un mantenimiento sin herramientas, como habéis podido ver, y fácil y accesible. Finalmente, os quería comentar un poco las aplicaciones que se han realizado respecto al análisis de carbono y azufre. Como veis, bueno, pues se analizan se han hecho notas de aplicación para aplicaciones que engloben el hierro fundido, o bien aceros, o bien ya elementos base en cobre. ¿Qué más? Se han también analizado en polvo metálico para impresiones 3D, que hoy en día está bastante en auge este sector. También dentro del sector de las baterías de litio y las alternativas más modernas, como están metiéndose bastante en el sector, sobre todo, pues, automoción. También se están realizando ya estudios de cómo poder ayudar a estos usuarios a usar este tipo de analizadores. También se han hecho experimentaciones con de azufre
determinación de azufre y carbono en aleaciones con base de hierro y materiales que sean de hierro completamente puros. En otros metales, como puede ser el molibdeno y sus respectivas aleaciones. Os comentaba que también se pueden aplicar en otros sectores como en refractarios. De hecho, hay un estudio realizado del análisis de carbono en titanio y en circonio. Y luego también, pues para el sector de cerámica, es interesante analizar este tipo de elementos. Ahora pasaré brevemente a la parte del analizador inorgánico elemental Inductar ONH Cube, que como dice su nombre, pues analiza estos tres parámetros. Entonces, como ya también la mayoría sabréis, pero simplemente por recordaros, se trata de una técnica en la que se realiza un análisis elemental simultáneo de estos tres parámetros. Pero en este caso se hace por fusión de gas inerte de una muestra sólida, que directamente pues, se funde dentro de un crisol de grafito en presencia o bien de helio, argón o nitrógeno. Entonces, el oxígeno liberado reacciona con el grafito de crisol, en parte por reacciones químicas con el crisol de grafito que se acopla con el campo magnético. Y esto pues para dar CO, que después se oxida a CO2, como en el caso del Inductar CS Cube, mientras que el nitrógeno molecular y el hidrógeno molecular son arrastrados hacia arrastrados y avanzando en el proceso de combustión por el gas portador, de manera que en este caso la concentración de CO2 se analiza a través del detector IR, como en el caso de Inductar CS Cube, la concentración de nitrógeno a través de un detector de conductividad térmica, denominado como TCD, y la de hidrógeno se puede hacer o bien a través de un sensor electrónico de hidrógeno, denominado como EHS, o a través del TCD. En este caso, la preparación de la muestra antes del análisis es prácticamente igual que en el caso del Inductar CS Cube, solo que en este caso las cápsulas no se someten a un pretratamiento térmico, ya que los compuestos volátiles que contienen los elementos de interés pues podrían perderse en este proceso de secado posterior. Entonces, en Inductar ONH Cube tenemos tres tipos de crisoles disponibles. Unos que serían las cápsulas de nitrógeno, que principalmente agregan fundente adicional a la muestra, por lo tanto, en principio no debería ser necesario adicionar un adicionante extra, pero sí que es importante mencionar si tenemos polvo o un material magnético que es fácilmente se escapa con facilidad, incluso con el propio aire, pues aconsejamos prensar las cápsulas con una pinza que también vendría con el equipo, o se envuelven en un papel de aluminio. Luego, por otra parte, tenemos las cestas de níquel, como podéis ver en la imagen central. Estas agregan 2 veces más de adicionante níquel en comparación a las cápsulas de níquel, pero exclusivamente lo recomendamos para aplicaciones de elevadas temperaturas. Y luego el crisol de grafito. En este caso también se usa un horno de inducción de estado sólido avanzado para el análisis de ONH, que alcanza temperaturas de combustión en el rango de los 3000 grados centígrados, que son justo son temperaturas muy elevadas para conseguir esa fusión, ¿verdad?, de las muestras. Y bueno, las principales ventajas son las que ya hemos comentado antes. Y además, aquí sí que es una virtud en comparación a Inductar CS Cube, es, por ejemplo, que se puede llevar a cabo una rampa de temperatura durante el proceso de calentamiento, que ayuda a poder distinguir entre diferentes especies de elementos. Por lo tanto, esta opción también existiría. El usuario puede crearse su propio
propias rampas de temperaturas. Generalmente, como hemos dicho, si las muestras son suficientemente conductoras, no es necesario adicionar ningún tipo de, adicionante. Pero sí que es verdad que si fuera necesario, pues esto sería cuestión de mirar las necesidades de cada usuario y poner en común el know-how por parte de Elementar junto con vosotros. En este caso, los detectores son 3, lo que hemos visto, y se trata de mostrar la mayor eficiencia combinada con la más alta precisión. La determinación de hidrógeno con un sensor electrónico de hidrógeno es bastante novedoso, la verdad, y de ahí que sea también exclusivo. Es extremadamente preciso y permite analizar ONH simultáneamente, pudiendo detectar niveles bastante bajos de gas hidrógeno. Principalmente comprende una serie de electrodos empaquetados para estar rodeados de un electrolito conductor y la entrada del gas controlada con un capilar de difusión limitada. Y como podéis ver, principalmente aconsejamos usarlo para detecciones de rangos de detecciones de hidrógeno muy bajos, de unos 0 a unos 40 microgramos de hidrógeno absoluto. Si estuviéramos por encima de este valor, entonces con un TCS, con un sensor termoconductor, sería suficiente. En este caso, se pueden, según las necesidades del usuario y lo que estén interesado en analizar y medir y controlar, por supuesto, se pueden hacer diferentes modos de operación. El básico y el más común es el modo ONH, pero sí que es verdad que hay personas que solo necesitan analizar oxígeno y nitrógeno, entonces para ello hay un único modo, y por lo contrario, si se tuviese que analizar solamente oxígeno e hidrógeno, también habría la posibilidad. Aquí cabe destacar que, por ejemplo, si se trabajase con el modo ON o el modo OH, independientemente de ser un modo que no comprende uno de los elementos, se podría hacer el upgrade del equipo, sin duda, para poder trabajar junto con los 3 parámetros. Esto no sería ningún problema. Entonces, en este caso, el workflow, digamos, del Inductar ONH Cube es prácticamente igual que el Inductar CS Cube, simplemente que la única diferencia es que una vez que se empieza el análisis y el automuestrador introduce la muestra en el proceso de fusión por gas inerte, hace un inicio de purga, después seguido de una desgasificación, y en ese momento, cuando ya se ha despresurizado la cabina, una vez habiendo sido presurizada, se hace la caída de la muestra dentro del tubo. Se realiza la fusión y finalmente a través de los detectores IR o a través de los diferentes detectores, pues entonces se obtiene los resultados a través de los 3 detectores que hemos mencionado. Vale, aquí no voy a repetirme mucho porque prácticamente todas las virtudes y características se trasladan de un equipo a otro, pero simplemente pues comentaros que en este caso hay opción de tener un equipo con automuestrador y un equipo semiautomático. La diferencia es que el equipo que proviene con automuestrador tiene tiene 23 posiciones, que quería decir únicamente porque en comparación al CS Inductar pues quizás son menos, pero eh, se integra con 23 posiciones. Vale. Sí, pues efectivamente, un software con software intuitivo y fácil de usar. Y aquí pues mencionaros rápidamente las aplicaciones que se han realizado, entre otras, dentro del Inductar ONH Cube.
por ejemplo, se ha hecho un data bulletin para la determinación de hidrógeno en polvos de titanio, o también se ha analizado oxígeno en los óxidos metálicos o los tres elementos en diferentes tipologías de aceros. Por lo tanto, como veis, pues tiene una versatilidad interesante el equipo para las diferentes aplicaciones que uno quiera considerar. Si ya nos enfocamos pues, en materiales más puros, pues en el rodio, por ejemplo, se ha analizado el oxígeno o también se ha analizado en los polvos metálicos los tres elementos y en imanes permanentes, por supuesto, también. Entonces, ya para finalizar, y andamos bien de tiempo, sí, para finalizar, pues hablaríamos del inductor EL-Cube. Este equipo, la característica principal que tiene este equipo es que puede analizar los 5 elementos, no de manera simultánea, pero combina la posibilidad de analizar en modo CS por una parte o bien en modo ONH. Se pueden combinar, como hemos dicho, y esto es muy útil porque hay usuarios, tanto en la industria eh, eh, académica, universitaria, de centros de investigación, como en la industria propia, que por una parte les interesa analizar en algunos casos estos dos parámetros o en otros casos los parámetros de ONH. Por lo tanto, se puede hacer la conversión de un modo a otro que aproximadamente lleva una hora de tiempo hacer esa conversión. Más que nada porque hay varios elementos que hay que cambiar, que hay que modificar. Entre ellos, por ejemplo, las bobinas de inducción o los tubos de reacción o simplemente los gases, el suministro de gas que tiene que llegar bien para trabajar en modo CS o bien para trabajar en modo ONH. Pero está la ventaja de poder emplear un equipo que permita realizar todos estos análisis. Y aquí mostraré simplemente menos aplicaciones, más que nada porque, por no repetirme y no solapar las aplicaciones ya mencionadas, pero bueno, pues con el inductor EL se ha analizado la determinación de oxígeno en componentes de carbono y sus aleaciones, en base carbono y sus aleaciones, perdón. O bien, al igual que con el inductor ONH, pues también se han analizado con el inductor EL-Cube los parámetros oxígeno, nitrógeno e hidrógeno en los polvos metálicos. Entonces, bueno, eh, como veis, tenemos una amplia gama de equipos que podemos ofreceros según las necesidades que puedan surgir o- o curiosidades que podéis tener. Aquí os resumo finalmente las tres técnicas porque entiendo que los equipos en cuanto a su diseño son mm, casi muy parecidos entre ellos. Entonces, bueno, para que tengamos una tabla a modo resumen, eh, como habéis visto, tenemos tres equipos. Cada equipo es capaz de analizar un determinado número de parámetros de interés en la industria de material inorgánico. Mm, la muestra máxima que aconsejamos introducir es 1 gramo, como hemos mencionado en el workflow del inductor CSQ, y sí que aconsejamos introducir la menor cantidad posible para poder obtener una precisión mayor. No solamente con este tipo de equipos inductors, sino también si usáramos otro tipo de analizadores. Y finalmente, pues se muestran los límites de detección de cada parámetro para cada instrumento. Entonces, bueno, esto sería un poco la introducción que os queríamos dar sobre, sobre todas las técnicas que tenemos a disposición
para análisis inorgánico elemental, pues para que conozcáis pues este tipo de firma y las virtudes que tiene y todo lo que se podría hacer. Si en algún momento necesitarais o quisierais tener información o curiosidad sobre ese tipo de técnicas u otro tipo de técnicas, porque ya sabéis que desde Paralab ofrecemos varias aplicaciones en diferentes sectores, sobre todo sector metalúrgico y fundición o polimérico, bueno, otro tipo de sectores, pues no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Nosotros estaríamos encantados de poder ayudaros siempre a fomentar vuestro desarrollo en vuestros sectores de trabajo. Entonces, bueno, ahora creo que nos quedan 3 minutos antes de cerrar la reunión. Si tenéis alguna pregunta, por favor, me parece que tenéis la opción de escribir la pregunta en desde vuestro ordenador y las podré responder. De lo contrario, si no tenéis preguntas, pues bueno, cualquier curiosidad, lo dicho, me podéis escribir a mí un email o al email general de Paralab y nos ponemos en contacto con vosotros. Por mi parte, muchas gracias por vuestra asistencia. Espero veros pronto. Vale, pues aquí me aparece una pregunta. Vale, y dice, ¿podemos tener en un único sistema de análisis ONH los dos detectores TCD y EHS, el de hidrógeno? Vale, pues la respuesta que te daría inicialmente es no. No se pueden tener los dos detectores instalados en un mismo equipo. Esto depende del modo de operación en el que estemos trabajando. Si, por ejemplo, estamos trabajando en el modo ONH, el usuario tendrá que decidir si prefiere usar el EHS o el TCD. De lo contrario, si se está trabajando en el modo OH, entonces aconsejamos usar únicamente el TCD. Porque normalmente las muestras pues, tienen un contenido de hidrógeno que es superior al que podrían detectar el EHS y entonces pues aconsejamos el TCD. Por lo tanto, se tiene que escoger el modo en el que se quiere operar y el detector. Vale. Vale, y aquí me dicen, en relación a la pregunta anterior, vale, ¿cuál es la vida útil del detector EHS? Vale, el detector EHS generalmente, cualquier detector de sensor de electrónico de hidrógeno se degrada con el tiempo. Entonces nosotros aconsejamos hacer el cambio pues a partir de los 2-4 años. Depende un poco del uso que se le dé al equipo. Sobre todo depende un poco del uso que se le dé al equipo, pero generalmente habría que controlar ese reemplazo de sensor entre 2-4 años, idealmente. Vale. Vale, pues lo dicho, parece que de momento no hay ninguna otra curiosidad o cuestión. Os agradezco muchísimo vuestra asistencia, vuestra participación. En breve me parece que tendréis también acceso a esta grabación y cualquier cosa que necesitéis, nosotros desde Paralab estamos encantados de ayudaros, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.